Arquitecto por estudios, pero de profesión durante los 25 últimos años, dedicado a la fabricación de prefabricado de hormigón arquitectónico y GRC. En los últimos 3 años, trabajando con varias empresas en España, asesorándolas, y en Latinoamérica, en concreto aquí en Santiago de Chile, a la empresa Vanguard. Vamos a hablar de GRC. Durante el día pues hemos oído hablar mucho de hormigón arquitectónico. Para mí el GRC no deja de ser un elemento, un hormigón arquitectónico, pero con unas prestaciones, digamos, distintas. Es decir, donde el hormigón encuentra una serie de limitaciones, pues empieza el GRC, que nos va a dar esa versatilidad que el hormigón, en cuanto a geometría y formas, pues carece o tiene sus limitaciones, como decimos. En cuanto a características, pues principalmente las que hemos estado hablando durante el día de hormigón, pues es moldeable, es ligero, es versátil, un material de altas prestaciones que ofrece alternativas y soluciones sin límites, con colores y texturas ilimitadas. Como digo, la diferencia o las limitaciones que podemos encontrar en el hormigón arquitectónico en cuanto a geometrías, el GRC realmente las solventa de manera satisfactoria. Este es un proyecto en el cual estoy colaborando con una empresa española, es del estudio de Zaha Hadid, es el Gran Teatro de Rabat, y estábamos trabajando en lo que es la envolvente. Como pueden apreciar ahí, pues prácticamente no hay líneas rectas, son todas líneas curvas. Y la gran complejidad que tiene este proyecto es que incluso hay piezas en las que hay que hacer solo un molde, o sea, un molde para una pieza. Con lo cual, el concepto de la prefabricación industrializada pues se complica al máximo. Como digo, pues este tipo de obras, este tipo de ejecuciones serían difíciles de solventar con cualquier otro material. Yo cuando hablo con los arquitectos de distintos países, pues normalmente ellos me transmiten pues que, claro, muchos de sus proyectos, muchas de sus ideas, pues muchas veces no las pueden plasmar porque se tienen que limitar a los materiales que hay en cada zona. O sea, siempre tenemos la limitación a nivel de arquitectos de que podemos ejecutar un proyecto pensando en los materiales que tenemos. Cuando hablamos de GRC, este concepto cambia totalmente. El arquitecto va a poder expresar toda su creatividad porque va a tener un material que se va a adaptar precisamente a lo que él proyecte. Y como digo, pongo esta foto del proyecto del Gran Teatro de Rabat de Zaha Hadid, un proyecto que se está estudiando y se va a realizar con paneles de GRC. Vamos a explicar un poco en qué consiste el material, desde sus componentes, pasando por el proceso de fabricación, distintas tipologías de paneles, y luego pasaremos y haremos un repaso por distintas obras para ver qué podemos llegar a ejecutar, como decimos, pues formas ilimitadas. El GRC es un material en base de cemento, es un hormigón con un alto contenido en cemento. Estamos hablando de dosificaciones de 1:1 y los agregados nunca van a pasar de una granulometría de más de 1 milímetro. Con lo cual vamos a tener hormigones, un GRC muy compacto, un GRC que va a tener una durabilidad muy grande frente a un hormigón arquitectónico debido a su baja porosidad y a ser un material pues prácticamente impermeable. Aparte del cemento, la arena, los agregados, tenemos la fibra de vidrio y los aditivos. Podemos decir y hablar que el gran avance en los últimos 10-15 años de los hormigones, en concreto del GRC, pues viene de la mano de los avances que han sufrido los últimos años los aditivos de última generación que nos han permitido pues, reducir cantidades de agua realmente importantes y obtener resistencias iniciales grandes. Y las fibras de vidrio, que aquí en el GRC son las que nos van a permitir llegar a dimensiones en 1 centímetro, siempre estamos hablando de paneles que tienen un espesor de 1 centímetro, de hasta 20 metros cuadrados. Muchas veces esas limitaciones nos las van a poner más el medio de transporte o por donde tengamos que acceder con los paneles que las propias limitaciones que nos puede dar el panel y el material.
En las tipologías de paneles que nos podemos encontrar de GRC, paneles de 1 centímetro, tenemos un panel sándwich que está configurado por 2 láminas de 1 centímetro, una cara de molde y una posterior, y en su núcleo interno pues un aislamiento, un EPS. Un panel cáscara, que es una lámina de 1 centímetro, que en algunos casos pues viene rigidizada por unos nervios del propio material donde se podemos albergar las placas, unas placas de conexión para luego fijarnos a la estructura. Este tipo de panel está más indicado para tema de ornamentación, cornisas, que en algunos casos podemos llegar a hacer hasta de 2 y 3 metros de altura. Y luego el panel de Stutzfren, el panel que es más utilizado en edificación, pues es una lámina de 1 centímetro, rigidizada por un bastidor metálico, pues, y que a su vez está unido, conexionado a la lámina del hormigón, del GRC, con unos conectores metálicos de unas varillas lisas de 8 milímetros. Esta estructura metálica con la piel del GRC trabajan de manera independiente, es decir, que permitimos dilataciones de los distintos materiales. Esta, como decimos, está cogida con unos conectores metálicos lisos que a su vez permite el deslizamiento de la lámina frente a la estructura metálica. Vamos a ver algún ejemplo de los distintos paneles y las posibilidades que podemos encontrarnos. Este es un panel en lámina, no tenemos estructura metálica. Es un panel a modo de recercado de ventana y que nos sirve pues, para configurar la piel del edificio. Arriba a la izquierda vemos un poco, nos podemos hacer a la idea del tamaño del panel porque tenemos ahí una persona al lado. Este es un ejemplo de panel sanguín, no solo para tema de cerramiento y envolventes en edificación. El GRC se utiliza pues, desde lo que es ingeniería, decoración, interiorismo, mobiliario urbano. En este caso tenemos un ejemplo de barreras antirruido en la Gran Vía de Barcelona. Y bueno, pues dentro de las posibilidades geométricas que tenemos, pues ahí incluso pues tenemos unos orificios, unas incrustaciones donde tenemos unos cristales, unos vidrios. Este es un ejemplo de panel de Stutzfren. Aquí ya podemos apreciar un poco más en detalle las dimensiones a las que podemos llegar de paneles. Aquí vemos paneles que cubren 2 plantas de edificio. Estamos hablando de 6,5 metros por 3 metros, con huecos de ventana, con zonas curvas, paneles curvas. Este proyecto es un proyecto bastante complejo porque luego veremos una foto más adelante cuando demos un repaso a las distintas obras, porque dentro de lo que es la geometría hay como 6 radios de curvatura distintos y una de las fachadas tenía una complejidad extrema porque estábamos hablando de paneles de 6,5 metros por 3 de ancho y esa complejidad venía dada porque la curvatura la teníamos en 2 sentidos. Entonces, a la hora de plantear un molde, y siempre que pensamos curvar madera o metal o cualquier soporte, pues pensamos en una dirección, no en 2 direcciones. Entonces, aquí hubo que resolver, como veremos más adelante en la fachada, pues ingeniándonos a la hora de hacer un molde de esas dimensiones que fuera como una cáscara de huevo. Aquí normalmente en edificación y en GRC no tenemos productos estándar, a diferencia de otros materiales. Es una de las grandes ventajas que tiene el material, el GRC. Siempre vamos a hacer proyectos personalizados, individualizados. Cada arquitecto proyecta su obra y a su obra nosotros nos tenemos que adaptar, como hemos dicho anteriormente. A diferencia de que el arquitecto se adapte a los materiales que existen, nosotros nos vamos a adaptar al proyecto y a lo que él ejecute. Aquí vemos un poco el proceso de una obra individualizada. Esto es un molde para una cubierta con una doble curvatura en un sentido. Pues bueno, pues como este ejemplo, como digo, hay 1000. Nos adaptaremos en cada momento a la geometría del edificio. Luego los equipos de producción. Estamos hablando, nosotros vamos a manejar microhormigones con agregados máximos de 1 milímetro y tenemos una maquinaria un poco especial, son unas mezcladoras, pues digamos como si estuviéramos hablando de una mezcladora industrial de pintura,
porque estamos hablando de morteros, y luego una bomba de proyección donde se va a impulsar el mortero hacia una pistola, donde a su vez viene la fibra y con unas cuchillas, un motor, pues va cortando de tal manera que el mortero ya sale mezclado por la boquilla con la fibra. Todo este proceso es un proceso muy manual, es muy artesanal. Para mí el GRC, digamos que es el hormigón de gama alta ya no solo por las prestaciones, sino por la manera de trabajar que tiene. Aquí vemos un poco ya el proceso de fabricación de un panel de gran dimensión, un panel que va de losa a losa, de forjado a forjado, con huecos de ventana, con sus embocaduras, pues es el proceso ahora mismo de proyección. Los paneles, hablamos de 1 centímetro, ese centímetro no se proyecta de golpe, lo que hacemos es damos una primera capa, un spray sin fibra, de tal manera que luego ya cuando proyectemos el spray, o sea, digamos el GRC con la fibra, esa fibra no se nos refleje en la cara vista. Entonces echamos, digamos, lo que es una pintura, un spray de mortero sin fibra, para posteriormente aplicar una doble capa de medio centímetro y compactar con unos rodillos. A diferencia de cualquier fabricación en hormigón que existe una vibración, aunque últimamente pues esta ya se ha solventado con hormigones ya autocompactantes, pues aquí el proceso es mediante el sacar el aire es mediante unos rodillos, una compactación, de tal manera que podamos tener un material muy compacto. Estos son ya paneles que han fabricado, paneles que podemos desmoldar en cuestión de 10, 12, 14 horas. Proceso de acopio, normalmente los paneles los solemos tener de 2 a 3 días en fábrica, y una vez que ya han pasado ese tiempo podemos ya mandarlos a obra y proceder a su instalación. Una de las grandes ventajas que tenemos con un material, con un hormigón de estas características, con un hormigón ligero, es que estamos hablando de pesos aproximadamente de 40 a 45 kilos por metro cuadrado. Entonces, como digo, una de las grandes ventajas es que podemos optimizar al máximo lo que es el transporte. Es decir, podemos mandar en torno a 200, 300 metros cuadrados en cada envío. Eso, pues, la verdad que favorece mucho lo que son los costos y, sobre todo, también, como hablaremos posteriormente, es un material muy amigable con el medio ambiente, porque estamos favoreciendo pues las pocas emisiones de CO2 al evitar y al reducir el número de viajes y transportes a obra para cerrar un edificio. Proceso de montaje, también otra de las grandes ventajas por ser unos paneles ligeros, es que los medios por los que nos podemos utilizar pues no son medios costosos, no son grúas móviles, sino que podemos utilizar las propias grúas de obra. También igual, pues debido a su bajo peso, pues podemos llegar a zonas como en este caso, que es un acceso a una estación de metro, pues prácticamente con paneles muy grandes, como vemos por ahí la grúa, pues que cualquier otro material pues difícilmente podríamos llegar. Y luego, pues bueno, pues vamos a ver lo que es un poco el sistema de anclaje. Esto es un panel de antepecho. He querido poner este dibujo porque ya hace años se usaba lo que era la solución soldada. O sea, nosotros dejábamos embebidos en las losas unas placas con una serie de replanteos para posteriormente venir con los paneles y con unos elementos a modo de apoyo y antivuelcos, pues soldar a la estructura. Actualmente esto ya está desechado, todo se hace con sistemas atornillados. Hemos traído un panel que tenemos afuera y hemos querido también poner lo que es el sistema tanto de apoyo como de antivuelco de estos paneles como solución atornillada. Aquí tenemos unas omegas en el panel sangue. Esto ya sería lo que es una solución atornillada, iríamos con un tornillo a lo que es el panel, a la guía al omega, y luego con un taco mecánico a la losa del forjado. La verdad es que son sistemas muy rápidos y en poco tiempo podemos estar cerrando un edificio de manera, como digo, bastante rápida y limpia.
Luego, aparte, como hemos hablado, de las posibilidades que tenemos, tenemos pues multitud de texturas, multitud de colores, multitud de acabados, desde terminaciones en óxido, imitaciones madera, bueno, como digo, infinidad de soluciones en cuanto a acabados y texturas. También terminaciones pétreas, podemos configurar una lámina de un hormigón de 1 centímetro y posteriormente nuestro GRC para dar la rigidez. Aquí tenemos acabados con áridos a la vista, o sea que no solo podemos obtener también superficies lisas de molde o con texturas, sino también que podemos tener acabados a modo de un hormigón visto con árido visto. Reproducción también de telas vinílicas. Y bueno, vamos a dar ya un poco lo que es un repaso a una serie de obras pues, que nos van a dar un claro ejemplo más claro de las posibilidades que podemos encontrar con este material. Un material que podemos encontrarnos en cualquier país del mundo, sobre todo en países anglosajones que llevan ya más de 40 años, pero que aquí en Latinoamérica pues es un material ahora mismo en Chile pues novedoso y nuevo. Esta foto yo la pongo porque dentro de las limitaciones que podemos encontrarnos en los hormigones, pues es el tema de la uniformidad, el color. Sobre todo cuando hablamos de cementos grises, nos podemos encontrar dentro de los distintos paneles, dentro de la superficie, pues distintas destonificaciones, que no son más que las propias que puede tener el panel. ¿Debido por qué? Pues por las condiciones en las que hemos fabricado unos paneles de un día a otro. En cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, pues nos podemos encontrar que nuestros paneles de hormigón pues tengan estas limitaciones en cuanto a color y uniformidad. Bueno, hay arquitectos que esto es lo que pretenden y esto es lo que les gusta, como veremos posteriormente, y hay otros arquitectos que lo que pretenden es que su fachada, aunque sea un hormigón, pues sea algo uniforme. Con lo cual, pues, intentan buscar soluciones que se dan a posterior, que para mí las desaconsejo de todas, pero que en su lugar hay arquitectos que así lo prefieren. Para este tipo de soluciones y de dar una uniformidad a lo que son las fachadas de hormigón sin perder esa apariencia, lo que se recomienda es dar veladuras o cubrientes de silicato. El silicato pues, es un material que va a reaccionar con los componentes del cemento, digamos que va a petrificar, por decirlo de una manera que lo puedan entender, va a petrificar con la superficie, con los componentes del hormigón y va a generar una película que va a ser duradera, no va a ser como una pintura que con el tiempo se puede descascarillar. Entonces, normalmente cuando se pretende dar una uniformidad a una fachada se utilizan, como digo, estas veladuras al silicato. Este es el ejemplo que hemos visto anteriormente y nos da un poco la idea que si veíamos los paneles de cerca, pues nos podríamos un poco asustar, ¿no? de esa desigualdad que podríamos tener en cuanto a la tonalidad, pero si vemos ya el volumen en conjunto, pues ya vemos una cierta armonía en nuestras fachadas. Esto es un edificio de oficinas, un panel Stutzfrien, un complejo de 5 edificios, son 16.000 metros cuadrados, un tono beige, y bueno, es un material que como aquí vemos también combina y convive muy bien con otros materiales como puede ser el vidrio. Este es un edificio en España, es un centro de arte contemporáneo de Nieto y Sobejano, un edificio de gran complejidad y de los que si no es con este material difícilmente se podría haber llegado a ejecutar. Esta es una fachada temática, vemos que nuestros paneles llevan una serie de incrustaciones, unas oquedades y luego unas zonas huecas donde vamos a tener y albergar un sistema de luz con LED que nos van a permitir proyectar películas y vídeos en esta fachada. Como digo, una fachada temática que de cualquier otro material hubiera sido muy complicado o difícil de resolver. No por
ser el GRC fue fácil, ¿no? Pero sí nos permitió, como digo, el poder ejecutarla. Aquí vemos el tamaño de esta fachada temática, para que nos podamos hacer una idea, es de tres campos de fútbol y, como digo, pues lleva todo un complejo de iluminación muy sofisticado y podemos llegar a tener hasta una escala de grises de combinaciones de 7 millones. Esto es la planta, una vista aérea del edificio. Nuestros paneles un poco guardan lo que es la geometría de la planta del edificio. Está todo concebido de la misma manera. Aquí el GRC incluso son las trompetas, las cubiertas de la edificación. Este es el prototipo que hicimos inicial, bueno, pues para ver un poco el tema de luz y luego pues trabajar lo que es el proyecto. Esto es otra obra en España. Es una obra bastante compleja, porque aquí, aunque no se aprecie, lo veremos luego en alguna otra fotografía, son fachadas inclinadas, con bastante inclinación, y gracias al poco peso de nuestro material, pues no hubo que hacer un cálculo de estructura demasiado costosa y bueno, como digo, una obra bastante compleja porque no tenemos dos paneles iguales. O sea, aquí sí que hicimos un trabajo, como se suele decir, a medida. Vemos también aquí un poco lo que hablábamos antes de las destonificaciones dentro de los distintos paneles, los que nos podemos encontrar, sobre todo ya cuando empezamos a pigmentar nuestros hormigones, pues nos pueden aparecer esta serie de destonificaciones y desigualdades. Normalmente el arquitecto que quiere una fachada gris, siempre se recomienda utilizar cementos blancos y pigmentar con algo de pigmento negro. ¿Para qué? Porque el cemento blanco siempre nos va a guardar esa uniformidad en cuanto a los paneles, muy a diferencia de lo que nos puede dar el cemento gris. Esto es una obra que realizamos en Casablanca, en Marruecos, para Norman Foster. Es un centro comercial, son 26.000 metros cuadrados, es panel sándwich. Hemos hablado de la técnica de proyección en el GRC, también tenemos otra técnica que es muy similar a cualquier hormigón, que es el premis, donde nosotros adicionamos a la mezcla las fibras en la misma mezcladora y luego lo vertimos como si fuera un autonivelante. Estos paneles, por estos relieves que tienen, pues hubo que utilizar una técnica mixta, es decir, estos relieves los rellenamos con premis, con GRC previamente mezclado con las fibras, para posteriormente pasar al proceso de proyección, el aislamiento y la cara posterior también mediante proyección. Aquí utilizamos cemento blanco igualmente pigmentado. El relieve aquí nos disimula muy bien esas diferencias de tonalidades que nos podemos encontrar. Este es el edificio que hablábamos al principio y que tenía una gran complejidad, sobre todo en una de las fachadas. En esta fachada, que tiene curvatura en los dos sentidos, aunque aquí en esta fotografía no se aprecia muy bien, pues es mucho más acentuada de lo que puede decir la fotografía. Estos son paneles a modo de celosía en Tánger. Se utilizó la técnica de premix. Son paneles de 8 centímetros y tienen una altura de cerca de 8 metros. Estos paneles se fabricaron en Madrid y hubo que transportarlos hasta Tánger, hasta Marruecos. Como digo, una de las grandes ventajas también que tiene, aparte de que podemos introducir una gran cantidad de metros, es que no nos va a penalizar en exceso el transporte. O sea que vamos a poder ir con nuestro material pues a grandes distancias sin encarecer en exceso el producto final. Esto es una obra bastante curiosa y que pongo como ejemplo también de las posibilidades y las pocas limitaciones que tiene
el hormigón arquitectónico y el GRC. Aquí el arquitecto lo que quería era un edificio como si lo hubiera dibujado a carboncillo en el aire, o sea, quería plasmar como un dibujo. Entonces, pues aquí estuvimos trabajando durante varios meses y haciendo pruebas hasta que llegamos a una técnica en la cual conseguimos un poco plasmar lo que el arquitecto quería, y es, como digo, un edificio que como si estuviera dibujado en el aire, al carboncillo. Bueno, pues dentro de las distintas posibilidades que tenemos, pues lamas, que en este caso, pues en cualquier otro, si esto lo hubiéramos tenido que hacer en hormigón macizo de 8, de 10 o de 12 centímetros, pues difícilmente por su peso podríamos haberlo ejecutado, porque estamos hablando, o si lo hubiéramos ejecutado, siempre hubiera tenido un coste bastante elevado. Estamos hablando de voladizos de más de 2 metros en algunos casos. Y hablando un poco, retomando el tema de las destonificaciones y de los gustos muchas veces de los arquitectos, pues aquí algunos, en algunos casos, pues sí quieren remarcar pues que su prefabricado es un hormigón y que existen y pueden existir esas diferencias de tonalidades de unos paneles a otros. Entonces vemos arriba a la izquierda pues procesos naturales de la fabricación. Lo que podemos encontrarnos, y abajo a la derecha, pues ya son incluso remarcados, hechos a conciencia. Tenemos envolventes, como decimos, un poco lo que nos puede dar la propia fabricación con cementos grises, y por otro lado un poco remarcando, haciéndolo ya en la propia fabricación, pues con adiciones de pigmentos grises, negros, etcétera. Y bueno, hablando pues un poco también de elementos sueltos como recercados de ventana, albardillas, impostas, pues elementos sueltos, ya no solo elementos de fachada, de cerramiento completo de losa a losa, sino ya elementos más individualizados. Esto es el estadio de fútbol de Johannesburgo, el Soccer City. Toda la envolvente son paneles de GRC. Y cuando hablamos de que es un material que puede transportarse muy bien sin encarecer mucho el producto por su bajo peso, esta obra se fabricó en Austria y se transportó a Johannesburgo, al sur de África. Bueno, distinto tipo de edificaciones, una iglesia a la izquierda, un hotel a la derecha, bueno, zonas curvas. Este es un edificio que obtuvo un premio a nivel europeo, y aquí mezclamos un poco lo que es el hormigón arquitectónico, que es lo gris. Aquí hemos unificado la tonalidad porque hemos dado un tratamiento de chorro de arena, de sandblasting, a los paneles, sacándoles el ladrillo a la vista, y a su vez pues unificando, nos ha permitido unificar el tono del gris. Y los paneles imitación madera son paneles stud frame en GRC. Hemos combinado, digamos, por un lado el hormigón arquitectónico y por otro el GRC. También pues algunos arquitectos pues que quieren que su GRC o su prefabricado pues quiera simular una chapa metálica, pues igual aquí también lo hemos hecho. Hemos fabricado nuestros paneles de GRC y luego le hemos dado un tratamiento y hemos conseguido un aspecto metálico. Pues igualmente, como digo, siempre nos vamos a adaptar a las exigencias y a lo que el arquitecto en cada momento pues nos mande, nos dicte. Este es un edificio, retomando el que hablábamos anteriormente, que quedaba como difuminado en el espacio. Ese edificio, que es el Palacio de Justicia Antequera, el anterior, ha creado en España una tendencia y en base a esa tendencia pues se han hecho otra serie de proyectos y edificaciones basados en el anterior, como puede ser este, es el Museo Ibero en Jaén, una obra también bastante grande, cerca de 20.000 metros cuadrados, y como digo, basado en la misma tecnología que en el edificio anterior. Bueno, ya pues un poco, pues resumir un poco todo lo que hemos ido hablando, ya no solo ahora, sino durante el día, pues las grandes ventajas en cuanto a ahorro de peso, manejo, montaje, transporte y material, resistencia a la corrosión, incombustible, resistencia al agua, a la humedad y resistencia al impacto.
A diferencia del hormigón, sí podemos decir, en cuanto a la resistencia al impacto, que nuestro material de GRC, al estar armado en toda su totalidad, en toda su superficie, por fibra de vidrio, pues va a ser un material muy resistente frente al impacto. O sea, el hormigón con cualquier golpe es frágil, salta. Nuestro material, tenemos afuera una muestra, si tuviéramos un martillo le podríamos estar dando o tirándolo contra el suelo, que no lo vamos a partir, precisamente por la acción que nos están configurando las fibras de vidrio. Y bueno, pues un poco también en cuanto a medio ambiente, pues decimos que es un material muy amigable con el medio ambiente porque tenemos obras poco contaminantes, no tenemos residuos en obra, prácticamente son obras muy limpias, obras de gran durabilidad y de confort acústico. Y bueno, pues esto lo pongo también como una de las innovaciones o avances y tendencias que se están marcando en Europa. Hay cementos ya que incluyen el efecto fotocatalítico, muy similar al de la fotosíntesis de las plantas. Son cementos que vienen adicionados con dióxido de carbono y que nos configuren a nuestra superficie, como decimos, una propiedad de descontaminante. Son fachadas descontaminantes. Ya hay ayuntamientos en Europa que prescriben que tanto sus pavimentos y sus fachadas utilicen tipos de cementos fotocatalíticos para absorber las sustancias contaminantes, descomponerlas y volverlas a la atmósfera en compuestos no tóxicos. Y dentro de otras aplicaciones que podemos encontrarnos con el GRC y con las cuales estamos trabajando con la empresa Vanguard aquí en Santiago, pues está el tema del mobiliario urbano e interiorismo. Esto es un ejemplo de una banca de GRC. Y elementos en interiorismo, pues aquí tenemos unos muros con un acabado en tabla de madera. Esto es un estudio pues, que difícilmente hubo que acceder con este panel. Si lo hubiéramos tenido que hacer así colgado, pues hubiera sido muy complicado y muy difícil. O un prefabricado que tuviéramos que llevar, hubiera sido, como digo, muy costoso el poder llevar y situarlo en esta oficina. Con nuestro material de GRC, pues fue, no que fuera sencillo, pero sí más fácil que de otra manera. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo y espero que a partir de ahora, como les digo, cuentan con una empresa aquí en Santiago de Chile que a partir de ahora está haciendo los esfuerzos de montar una instalación para la producción de paneles de GRC y que de alguna manera pues cuenten con ellos para estudio de proyectos que puedan surgir. Muchas gracias.